Me llamo Carlos Epsel González. Nací en Maracaibo el 22 de agosto de 1940. Mi madre para esa fecha tenía 23 años. Fue una mujer muy hermosa, muy bella y muy revolucionaria. Mi mamá se llamaba Josefa Ester González Márquez. Mi papá Adán Contreras Machado. Estando en Maracaibo, mis padres deciden trasladarse a Mérida por razones de trabajo. Mi padre iba a trabajar, que era odontólogo, iba a trabajar en la Universidad de los Andes. Y mi madre tenía su familia materna en Santa Cruz y en Tovar. O sea, mis primeros años de infancia los pasé en esas dos poblaciones, Santa Cruz de Mora y Tovar. En el año 46 o 47, la familia decide trasladarse a Mérida. Allá se compró una casa que fue compartida con toda la familia. Estaba a media cuadra de la casa de familia de Román Chalbó. Y como anécdota les puedo referir que a Román lo llevaban a la casa de don Matías Márquez, que fue uno de los más importantes exportadores de café, en su casa, que quedaba en una de las esquinas de la Plaza Bolívar de Santa Cruz de Mora, la casa solariega amplísima con pasillos, y los recuerdo de sacos de café hasta el techo, ¿no? Y caballerizas para las mulas que traían de las haciendas las cargas de café. Él viajaba con frecuencia a Maracaibo. Allá compró un proyector de cine y en Santa Cruz de Mora se proyectó la primera película de cine mudo. También compró un piano de cola y un automóvil. Era uno de los pocos personajes de esa población que disponía de un automóvil para su uso personal. Esto lo refiero porque en esa casa fue un centro de estudio de inquietudes literarias y revolucionarias. Frecuentaba mucho esa casa Domingo Alberto Rangel, Rigoberto Enríquez Vera, Antonio Pinto Salinas. Yo los recuerdo así, muy lejanos los recuerdo a ellos, porque mi mamá era de la misma generación de Domingo Alberto Rangel. Empecé a estudiar primaria en el Colegio San José de Mérida de los Jesuitas. En el Estadio Lourdes estaba la escuelita primaria, ¿no? Estaba el padre Velas, era el rector del colegio. Y le agradezco mucho a los jesuitas por la disciplina y la constancia que nos enseñaron para que más adelante fuésemos buenos estudiantes y buenos investigadores. No soy hombre religioso, creo en todas las religiones, pero sí le agradezco a los jesuitas la disciplina que nos enseñaron. En el año 50, mi mamá me traslada a Caracas porque jugando fútbol tuve una caída y me salió una hernia en la ingle izquierda. Fue la primera vez que yo me monté en un avión TACA. En el aeropuerto de Mérida era escala en Valera, Barquisimeto y Maiquetía. Y en el hospital de niños acá en San José fui operado. Eso marcó mucho pues en la vida mía porque sufrí una mala praxis en la operación. Bueno, en la década del 60, a raíz de la caída de la dictadura de Pérez Jiménez, llega Betancur al poder por voto popular, ¿no? Pero su gobierno fue más represor que la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez. Me toca estudiar como 8 meses en el Liceo Caracas. De ahí tuve que trasladarme al Liceo Andrés Eloy Blanco porque me quedaba más cerca de donde yo vivo, en Casalta 1, ¿no? Pero constantes allanamientos de la DIGEPOL, detención de estudiantes, mis padres deciden que mi vida corría peligro, pues en esos bochillos los llamaban los cabeza calientes, aquella época del MIR, porque la juventud
de Acción Democrática se había dividido y creado con Domingo Alberto Rangel, Simón Sáez Mérida y el poeta Muñoz el famoso Movimiento de Izquierda Revolucionario, que es el MIRI. Y deciden que me vaya a estudiar a Bogotá. Yo llego a Bogotá como en junio de 1960. Bueno, mi estadía en Bogotá me permite ligarme con los movimientos de intelectuales. Recuerdo que ese es el momento en que la Revolución Cubana ha impactado sobre todo América Latina con aquella consigna que lanza Fidel Castro de transformar la cordillera de los Andes en la Sierra Maestra de América. Empiezan a surgir los primeros grupos guerrilleros, empiezan movimientos como el de Manuel Marulanda, que en 1964 funda la FARC. Marulanda era un personaje de leyenda en Colombia en aquella época. Tuve entonces, a través de unos amigos que estudiaban en la Universidad Libre de Colombia, muy renombrada porque Jorge Eliezer Gaitán fue rector de ese centro de estudio, ¿no? Era un círculo de estudio que coordinaba Jorge Salamea Borda, uno de los grandes poetas de Colombia, notable escritor, premio Casa de las Américas, con un trabajo de investigación poética muy bello que se llama La poesía olvidada e ignorada, que es la poesía de nuestros aborígenes, que gana el premio Casa de las Américas en 1966. Estando ya en 1965, yo ya me había ligado a movimientos de solidaridad con la Revolución Venezolana, o sea, con el frente, con la FAL, Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. Y la policía detectó mis actividades clandestinas, estaba ligado con gente del Partido Comunista Colombiano, del movimiento MOEC, el Movimiento Obrero Estudiantil, y algunas células de la FARC. Y yo en esa época vivía en una residencia, en un hotel en la calle 11 de Bogotá, que era el Hotel Savoy. Y a eso de las 3 de la mañana llegó una comisión del DAS, Departamento Administrativo de Seguridad. Yo estuve detenido 9 meses en los sótanos del DAS en Colombia, ¿no? Y algunos compañeros venezolanos, que también había un grupo grande estudiando en Bogotá, se acercaron a hablar con el embajador de Venezuela, Santiago Ochoa Briceño, y pidiéndole que interviniera porque yo estaba secuestrado. Cuando iban a pedir noticias en el DAS, en la policía, decían que yo no aparecía registrado como una persona detenida por ese cuerpo de seguridad de Estado, ¿no? Bueno, ahí pasé 9 meses en un calabozo muy estrecho, incomunicado prácticamente. Solo se me permitió salir una vez a una consulta médica porque tuve problemas respiratorios. Y el DACE, o sea, el Departamento Administrativo de Seguridad, me expulsa de Colombia, me declaran persona no grata. Me sacan un día, no sé si era un martes o un miércoles, me sacan esposado de los calabozos del DAS, me trasladan al aeropuerto El Dorado en Bogotá y en un vuelo llegamos a Cúcuta. En Cúcuta soy entregado al Departamento Administrativo de Seguridad DAS de Cúcuta y ellos a la vez me trasladan a San Antonio del Táchira y me entregan a la DIGEPOL. Yo tenía ya 5 años fuera del país, pero en esos momentos había medidas de alta policía que había decretado Rómulo Betancourt, y entonces me aplican eso también. Y no había manera, no tenía ningún cargo, porque yo no había estado viviendo esos 5 años acá en Venezuela. Y solo es cuando mi papá y mi mamá logran que un abogado que contratan obtenga mi libertad con un habeas corpus. Yo salgo ahí en San Cristóbal, me traslado a Mérida. En Mérida se me notifica que estoy siendo seguido constantemente por agentes de la DIGEPOL.
Mérida es una ciudad pequeña, hay muchos estudiantes, lo podían detectar. Pero ante esa situación, varios compañeros ya militantes del MIR me recomiendan que me traslade a Caracas por cualquier cosa. Me vengo aquí a Caracas. Después, en el año 69, aparece una nueva carrera en Venezuela, ¿no? Que es el Instituto Universitario de Relaciones Públicas, que lo dirigía el coronel Juan Merchán López, que había sido director de la Escuela Militar. Yo me inscribo allá y hago estudios de 3 años y obtengo pues, un título de relacionista, ¿no? Con una especialidad en televisión educativa. De ahí paso a trabajar al Ministerio de Educación, ¿no? Y se me encarga que produzca 2 series de documentales. En esos lapsos en que no tenía un trabajo de nómina, iba al archivo histórico del Consejo Municipal. Ahí hice amistad con un gran escritor venezolano llamado Raúl Díaz de Góngora, que había sido el primer presidente del Consejo Municipal a raíz de la caída de Marcos Pérez Jiménez. Y me permitieron ver las cajas de documentos no clasificados. Hay muchísimas cajas con documentos. Bueno, y un día revisando los conseguimos con un expediente de un juicio que hacen 2 empresarios de teatro en Caracas, que es el señor Ponce y el señor Cardoso, que regentaban un teatro que estaba en la esquina Coliseo. En la actual esquina Coliseo, Coliseo llamaban a los teatros en esa época. Y bueno, vamos leyendo, eso eran como 400 folios que estaban ahí sueltos, rodando, y localizamos un decreto de Simón Bolívar dándole privilegio al señor Cardoso para que hiciera representaciones teatrales en el mismo lugar, en la esquina del Coliseo. Antes había habido un teatro que había caído en ruina, pero el decreto dice que se haga en el mismo lugar que se han hecho representaciones en Caracas. Y cada uno cita en un decreto que ellos habían solicitado del Libertador, presidente en ese momento de la Gran Colombia, donde el 13 de noviembre de 1828 emite el único decreto que redactó Bolívar para su ciudad natal, o sea, para Caracas y para Venezuela, dignificando el oficio de actor, dándole privilegios a los empresarios de que no pagaran impuestos municipales los 10 primeros años, y que después ellos tendrían que contribuir con lo recabado en una función para ayuda a los hospitales de caridad de la ciudad de Caracas. Bueno, ese es un pleito que va a durar más de 5 años y cada uno cita a su conveniencia el decreto del Libertador. Pero nosotros fuimos más allá de ese decreto. Empezamos a averiguar dónde está el decreto con la firma del Libertador, que hasta ahora no ha aparecido. Conocemos el texto por las citas que hacen estos empresarios. Bueno, ese documento, el primero que yo se lo muestro es a Raúl Díaz de Góngora. Le digo, mira, Raúl, este decreto. Entonces me dice, mira, esto es bastante importante para la gente del teatro. Bueno, le sacamos una fotocopia y se lo llevamos una primera consulta de actualidad a don Pedro Grace. Él nos confirma si este decreto es inédito porque él era el director del archivo del Libertador, que hasta ahora no se ha publicado en su totalidad. Lleva como 37 tomos, pero todavía falta mucha documentación. Después al profesor Pérez Vila, que le dice sí. Don Carlos Salas también lo leyó, el que escribió la historia del teatro en Caracas. Entonces hablo con Lorenzo Matallán, que era el que dirigía la página de Cultura Nacional, y le digo, mira Lorenzo, aquí tenemos este decreto inédito de Bolívar, esto es una cosa importante. Y él me da una respuesta muy fría, me dice, mira Carlos, es mejor que no lo publiques porque te van a plagiar, te van a sacar, guárdalo y espera un momento más propicio. Pasa el tiempo, porque es el año 1978 que yo hablo con Mara Comerlati. Mara Comerlati me hace una entrevista y ahí sí se publica
la fecha, y se hace la propuesta que el Día Nacional del Teatro sería más conveniente que se celebrara el 13 de noviembre de 1828 y no el de 28 de junio de 1600, que es una fecha imprecisa porque no sabemos qué comedia se presentó, cuál era el nombre de esa comedia o si era un auto sacramental, no sabemos. Y luego, más adelante, sale la propuesta de la señora Otero Silva y Luis Pardi, que logran que Carlos Andrés Pera, o sea, la Secretaría de la Presidencia, los atienda, y ellos proponen que el Día Nacional del Teatro se celebre el 28 de julio de 1600. Yo que estoy trabajando en el archivo del Consejo Municipal, me doy cuenta de que hay un acta anterior a esa, la de 1595, y contacto a Luis Pardi. Él me cita un sábado para su casa, que vivía en Quinta Crespo, por ahí en la avenida Baral, en uno de esos edificios cercanos al mercado de Quinta Crespo, y le digo, mira Luis, ese no es el documento más antiguo que hay en el archivo, y le muestro la fotocopia, mira, aquí está la de 1595. O sea, me dice, mira, pero ya no hay nada que hacer, ya eso, Carlos Andrés Pérez ya lo firmó, y eso está aprobado. Y bueno, pero yo me voy al Nacional y hablo con Germán Carías, que era el jefe de redacción, y le explico, mira, esta importancia, que Carlos Andrés Pérez está lanzando un decreto que no es el más antiguo y esto va a crear problemas en la historia para el teatro en Caracas. Entonces él me dice, esto es importante también. Entonces le dedica media página, comisiona a Rosita Caldera, que me hace una entrevista, y yo le explico todo, cómo se aparece el documento, cómo estamos tratando de localizar el documento con la firma del Libertador, que no aparece en la Gaceta de Colombia, que debía aparecer, pero no está. Y algunos historiadores que tuvieron la oportunidad en los congresos internacionales que se hacían en Caracas, hablaba con las delegaciones colombianas, y uno de ellos me dijo, mira, es posible que ese decreto haya desaparecido en los incendios que hubo a raíz de la muerte de Gaitán en Bogotá. Ahí se quemaron muchos archivos. Bueno, esa es una hipótesis, pero todavía se sigue investigando, a lo mejor aparece, ¿ves? Ahora, dimos a conocer uno de los decretos citados por los empresarios. Y bueno, y por eso lo hemos dado a conocer. Hay Manuel Domingo Valdés, que es un abogado, fundador del Colegio de Investigadores de Teatro, algo así. Él me dice, mira, este decreto es muy importante porque esto nacionaliza el teatro en Venezuela, dignifica el oficio de teatro. Dejamos el teatro colonial que nos había dominado durante 300 años, pero ya tenemos un hito importante que es el teatro caraqueño, avalado nada menos que por el Libertador Simón Bolívar. En el decreto hay una frase de mucho impacto que dice que el teatro es el mejor canal para educar a un pueblo porque se dan sanas lecciones de moral y buena conducta, algo así creo. ¿No? Estoy citando así al recuerdo que me viene ahorita a la mente. Durante muchos años yo asistía a los conversatorios de los festivales internacionales de teatro y asomaba la posibilidad que por lo menos, le decíamos a la señora Otero, este texto salga en una pancarta, en una ficha, en esos festivales para que la gente lo conozca, o poner una placa en el Teresa Carreño con ese decreto del Libertador. Mira, nunca fue acogida esa propuesta, ¿no? Es más, hubo mucha gente que se oponía, ¿no? Alegando, mira, Carlos Hetzel no es un hombre de teatro, él es historiador, investigador. Después, como se acostumbra mucho en Venezuela, que es denigrar y matar moralmente al ser humano. No, es que Carlos Hetzel es medio loco, ese texto a lo mejor lo escribió él y cosas así por el estilo. Bueno, y así fue pasando el tiempo hasta que llegamos ahora. ¿Usted se lo llevó a mostrar a César Rengifo? Claro, es decir, antes de publicar el decreto y desmintiendo a Carlos Andrés Pérez, yo estuve en la casa de César Rengifo. Me recuerdo que estaba, si me viene el nombre, un abogado que asesoraba a César Rengifo, que se había creado una asociación de amigos de César Rengifo que se reunía en Pro Venezuela, ¿no? Entonces le digo, mira César, tenemos este decreto, pero esto significa confrontar al presidente de la República. Este ha sido un digepol feroz.
que ha ordenado represión contra el pueblo venezolano. Nosotros corremos riesgo con eso. Él me dijo, mira, yo les recomiendo que lo publiquen, porque esto marca un hito en la historia del teatro acá en Venezuela. Bueno, entonces hablamos con Germán Caría y se fue cuadrando. Y el mismo día en que Carlos Andrés Pérez emite el decreto que sale en el Nacional, aparece en media página: el teatro caraqueño no nace el 28 de junio de 1600. Hay un acta de 1595 localizada por Carlos Herz. Después Moreno Uribe respaldó esas propuestas, escribió notas diciendo, bueno, que toda la gente del teatro había aceptado ese decreto del 28 de junio de 1600, pero no fueron a los archivos. Yo le decía a Pardi, mira Pardi, no pelees conmigo, vamos los dos al archivo y agarramos el libro de actas, mira, ahí está, lo tienes impreso y lo tienes manuscrito. Eso no es un invento mío, nada por el estilo. Pero entonces la señora Otero, que era la que dominaba el mundo cultural en esa época, en la Cuarta República, habla con Pérez Vila, el profesor Pérez Vila, que es de la Fundación Bulton, ¿no? En ese momento Pérez Vila era profesor mío, yo estudiaba en la Universidad de Santa María con Federico Brito Figueroa, una maestría en Historia Económica y Social de Venezuela. Entonces, él saca una hipótesis, dice, bueno, mira, como no aparece el recibo de cobro de Melchor Machado, que era un empresario de esa época, que hacía danzas y comedias, supongo que no se realizó la comedia, porque él solo está cobrando por una danza. Digo, profesor, pero es que a lo mejor le pagaron la danza así sin ningún pero, pues. Si no le querían pagar era o sea, le pagaron la comedia, pero no le querían pagar las danzas, entonces, que era la que le estaba cobrando. Él le decía, profesor, eso no es así, la historia se hace con documentos. Usted es una autoridad acá, me dijeron que yo le estaba faltando el respeto al profesor Pérez Vila y cosas así. Bueno, y así, está pasando el tiempo, hasta que llega el gobierno de Hugo Chávez Frías. Entonces vemos, mira, esta es la oportunidad Uno de los que nos apoyaron, recuerdo que aquí en el Parque Los Caobos, tenían ellos una oficina, Gilberto Pinto y Alberto Álvarez. Entonces yo les muestro los documentos, incluso les muestro unos afiches porque había conseguido también el archivo de los censores de teatro, la gente que le daban las piezas para que la examinara a ver si se podían representar o no. Entre esos están los hombres más ilustres de Venezuela, Fermín Toro, Juan Vicente González, la cantidad de letrados de mucha valía, ¿no? Y bueno, ellos aceptan esa propuesta y Aristóbulo Istúriz era alcalde de Caracas. Y entonces Gilberto Pinto y Alberto Álvarez van y hablan con él y le piden que saquen un afiche para dar a conocer el texto del Libertador. Bueno, eso se hizo por Fundarte. Se sacó, pero estaba programado que en un acto, en el Teatro Nacional o Municipal o al Ateneo de Caracas, un actor encarnando al Libertador iba a leer el decreto. Y yo iba a dar una charla de cómo se había localizado y la importancia de ese decreto para la historia del teatro venezolano. Bolívar emitió decretos en Lima, dignificando a los actores, y en la villa de Potosí también, y en Bogotá también. O sea, Bolívar incluso hace hasta una crónica teatral en Lima, en una carta que le manda a Santander. Él dice que ha asistido al teatro, que es un teatro muy flojo, que los actores son muy malos, que lo único bello que ha visto son los ojos de la limeña, así lo dice él en esa carta, ¿no? Que es la primera crónica que hace Bolívar sobre teatro, ¿no? Bueno, Yorlando Conde también fue partidario de dar a conocer ese texto, de la importancia, y él funda una escuela de teatro en Bailadores, se llama Ana Karina Rope, que verdaderamente no sé por qué le puso ese nombre, porque en Caribe eso significa Ana Karina Rope, solo el Caribe es gente, los demás son esclavos, o sea, solo el Caribe es señores nobles, los demás son razas inferiores, ¿no? Eso tiene una carga terrible, ¿no? Pero él le puso ese nombre, y él, de una copia que yo le di del decreto de Libertador, hizo varias fotocopias y se lo daba a sus alumnos, y así se fue distribuyendo. Yo hablé con Rómulo Rivas, que es el teatrero de Mérida, que estudió en Chile, ¿no?
fue compañero de estudios de primaria conmigo en Mérida, en el Colegio San José de los Jesuitas. Bueno, y a él también le entusiasmó este decreto. Le dije, mira, pero tenemos que reunirnos, tenemos que hacer un grupo porque solo no vamos a hacer nada. Que hay gente de teatro que tiene muchos pesos. Nicolás Curiel era uno de los tipos que no le gustaba eso. Y ¿cómo se llama el hombre que murió, que se cayó de las escaleras? Humberto Orcide decía que él prefería el café en Venezuela, que se tomara como esa fecha de ese sainete y cosas así, ¿no? A Ñáñez también hablamos cuando él fue ministro de Cultura y le explicamos la importancia del decreto. Y él incluso en el Teatro Nacional en un acto dijo, este será el último año en que se va a celebrar el Día del Teatro 28 de junio. Pero él lo cambiaron y no se puede hacer hasta que viene el actual ministro de la Cultura y que acepta pues la propuesta. Ahora, yo le he pedido al ministro de la Cultura que para dar a conocer ese decreto, en el Teatro Bolívar, en una de las paredes, se haga un mural con el texto, porque actualmente tienen un mural, pero es con un fragmento del discurso de Angostura, que no tiene nada que ver con el teatro. Y esa sería una manera de que la gente que asiste a ese teatro lo lea y se lo vaya aprendiendo y se vaya distinguiendo. Bueno, yo voy a hablar al periódico Vea con Jesús Moreno, que es un compañero del MIR hace muchísimos años, que es jefe de redacción. Entonces me dice, bueno, mira, tú me llevas, mira, este es el nuevo director de la página de cultura, que era Oscar Acosta. Entonces yo le hablo a Oscar Acosta y él me saca una nota donde también se hace la propuesta de que se declare Día Nacional del Teatro el 13 de noviembre de 1825. Ahí empieza pues la amistad con Oscar Acosta. Yo le digo, mira Oscar, yo tengo más de 30 años investigando en el archivo del Consejo Municipal, no solo ahí, sino en el Archivo General de la Nación. Hay muchísimos pacas así, de documentos que nadie los ha abierto para ver qué es lo que contiene, pues ahí debe haber mucha información sobre teatro, porque durante la colonia hubo una actividad teatral muy intensa, pero teatro religioso. Eso lo vemos en las crónicas de los españoles de esa época, sobre todo el sacerdote. Bueno, yo creo que sin ese apoyo no hubiese tenido el éxito que se tiene ahora, ¿no? Es fundamental que la gente del teatro, porque a mí siempre me han cuestionado, me dicen que tú no eres hombre de teatro, tú eres historiador. O sea, que sea la gente del teatro que avale y difunda y le dé la importancia. Por ejemplo, el Domingo Valdés hace un estudio como abogado de la importancia de ese decreto, de cómo dejamos el teatro colonial, que estaba en función de mantener la dominación hispánica en Venezuela, al del Libertador, que le da amplia libertad a los empresarios para que construyan teatro y formen compañías, porque Bolívar dice, todo aquel que forme una compañía o construye un coliseo, que era como se llamaban los teatros en esa época, será exonerado del pago de impuestos por 10 años, ¿no? Que era bastante, y cosas así por el estilo. Las investigaciones que se están haciendo sobre la historia del teatro, yo le he dicho a Oscar Acosta que es un trabajo para un equipo de investigadores. Una sola persona no le alcanza la vida para procesar toda esa documentación que hay en los archivos históricos. Y yo animo pues a las generaciones de relevo que se preparen en ese campo, fundamentalmente que estudien paleografía para que puedan leer el castellano antiguo. El castellano del siglo XVI, XVII, XVIII. Yo estoy ahorita haciendo estudios sobre el teatro precolombino en los Andes venezolanos, en los rituales mágicos religiosos que hacían los timotíes, que tenían diálogos, danzas dialogadas, y eso los investigadores de teatro no lo han tomado en cuenta. Lo mismo en los areitos hay una historia que se narra, bailada, cantada. Incluso los primeros cronistas hacen la referencia que en España había algo similar, que era que cantando historias bailadas, algo similar. Bueno, eso está en proceso ahorita de investigación. Hay infinidad de documentos, o sea, eso no puede ser coto de una sola persona. Hay que difundirlo, ¿no? Por todos los medios.
en los primeros reportajes que se sacaron el día que Carlos Andrés Pérez emitió el decreto, yo le di a Luis Parvis una fotografía del primer teatro estable que tuvo Caracas, que fue en la Plaza Bolívar, donde se hacía la retreta, un altillo que hay ahí. Bueno, ahí estaba, y aparece en un cuadro de Nuestra Señora de Caracas, aparece ese teatrico pequeño, ¿no? Que era donde hacían representación. Habían conquistadores como García González de Silva, que hacía teatro y era amigo de poesía. Pero antes de eso también yo investigué un festival de teatro que se realizaba antes de la llegada de los españoles al Valle de Caracas, que es Itanera. Es una voz caribe, Itanera. Es un festival donde había danzas, poesía, mascaradas y bailes. Eso es teatro precolombino, que fue abolido por los curas doctrineros bajo pena de muerte. Incluso se le aplicaba para erradicar todas esas manifestaciones dialogadas y el idioma. O sea, lo primero que hacen los misioneros es acabar con la lengua de los dominados y después con sus culturas, catalogándolo de actos satánicos. Eso lo vamos a ver en muchísimos expedientes. Hay los moanes, porque el moán era un sacerdote, pero o sea, los únicos que tienen valor son los sacerdotes en Grecia cuando hacían teatro. O sea, nosotros tuvimos también aquí sacerdotes, moanes, hechiceros, que hacían rituales, hacían monólogos y dialogaban con la gente. Eso es teatro, eso es lo que yo actualmente estoy investigando.